Buenos días a Bueno, todos. buenos días. Buenos días a todos. Me presento para los que no me conozcáis. Mi nombre es Miguel Ángel Montero, presidente de UNESIA Andalucía y gerente de la inmobiliaria MC Master. Desde UNESIA queremos mandar un mensaje de esperanza y de apoyo a todos los profesionales del sector. Son momentos difíciles donde nuestra prioridad no puede ser otra que la salud de todos. Dicho esto, es el momento de prepararnos para sacar lo mejor de nosotros mismos y estar al lado de nuestros clientes. Para ello hemos preparado diferentes webinars que esperamos que nos ayuden. Perdón, ahí hay gente abierta. Sonido. Silencio, silencio. Silencio, por favor. Vale, estupendo. Bueno, sigo con esta breve clientes. Para ello hemos preparado diferentes webinars y esperamos que nos ayude a sacar ideas y volver con más fuerza cuando esto se normalice. Sin más dilación, os presento a nuestros ponentes de hoy, que hay que resaltar su predisposición y su forma desinteresada y altruista de estar con nosotros. Es de agradecer. En primer lugar, vamos a estar con Jesús Pérez de la Torre, coach y formador específico dentro del sector inmobiliario, con más de 15 años de gerente inmobiliario. Actualmente socio de UNESIA con la inmobiliaria Inmovalor. También estará con nosotros Manuel Parodi Álvarez, doctor europeo en Historia y Arqueología, director de máster para la Universidad de Cádiz, académico de la Escuela de Arqueología Italiana Cartago, escritor y autor de 30 libros y más de 200 artículos científicos. Es analista y gestor de patrimonio cultural y un largo etcétera que no tendríamos hoy el día para dar todo su currículum, muy extenso. Muchísimas gracias a los dos y os dejo con la ponencia de hoy muy interesante, que es Fuera preocupaciones y pasa a la acción. Así que, Jesús, cuando tú quieras, y muchas gracias. Pues buenos días, gracias a vosotros, a UNESIA, por contar conmigo y bueno, daros a todos las gracias por estar aquí y no hacer otra cosa, ¿no? Es para daros un aplauso, porque solo el hecho de estar aquí ya eliminar esas preocupaciones y ocuparte, que es lo que vamos a hablar hoy. Hoy en día estamos pues en casita, con la familia, queriendo hacer cosas porque la incertidumbre nos pide eso, ¿no? Que pongamos en marcha acciones que nos puedan dar soluciones. Estamos pensando en buscar soluciones desde el primer momento como buenos agentes inmobiliarios. Yo os voy a compartir pantalla para seguir de guía una presentación que hemos preparado. Y vamos a ver, gracias a la historia, gracias a lo que es la historia, y puede ser que incluso la reciente, que vayamos cogiendo ideas para poner en marcha hoy ya. La sensación de tener control, sobre todo sobre lo que nos viene, ¿no? Estar adelantado. Yo quiero que me digáis si estáis viendo la pantalla cuando comparto para confirmar que lo veis todo. Aunque me levantéis yo que tengo micrófono, te puedo decir que por ahora no veo nada, ¿eh? No ves nada, ¿no? Pues eso es importante, que veáis la pantalla. Vale, pues lo pongo por aquí. Estamos aquí. Y ahora debería debería de aparecer. Ahora Sí, ¿no? Vale, perfecto. Me ponéis, mirad, tenéis activado un chat. Ahora mismo no vamos a contestar a nada sobre la presentación. Si al final tenemos algún ruego y pregunta, el tiempo que queráis, ¿vale? Y ahora disponemos de este tiempo para empezar con la presentación y no interrumpir de momento. Tendréis tiempo para preguntar después para que todo sea mucho más fluido. Iré incorporando a las personas que se irán conectando para que
todos podamos disfrutar. Ahora mismo tenemos a 100 y pico de participantes, por lo cual gracias a todos por estar en este momento activo, ¿no? Bueno, y empezamos con la presentación con lo que nos ocupa hoy, que es, ¿veis la presentación en grande, verdad? ¿Miguel Ángel? Sí. ¿Veis Sí. la presentación en grande? Perfecto. Se me acaba de oscurecer, no sé por qué. Sí, porque la he puesto yo, pero en breve estoy admitiendo nuevos participantes. Bien. En breve se pondrá perfecto para que podamos verla todos. Ok, aquí. Perfecto. Vamos allá. Bien, hoy quiero aprovechar la historia, quiero aprovechar que en la segunda parte de la ponencia del webinar vamos a tener a Manuel Parodi Álvarez, que ya os iré adelantando más extenso con lo que ha dicho Miguel Ángel, y tendremos la oportunidad de conocer a una grandísima persona y a un gran profesional. Mira, hoy quiero hablaros del efecto Pigmalión o de la profecía autocumplida. Durante mucho tiempo, Pigmalión, rey de Chipre, había buscado una esposa cuya belleza correspondiera con su idea de la mujer perfecta. Al fin, decidió que no se casaría y dedicaría todo su tiempo y el amor que sentía dentro de sí a la creación de la más hermosa de las estatuas. Al rey no le gustaban las mujeres y vivió en soledad durante mucho tiempo. Cansado de la situación en la que estaba, empezó a esculpir una estatua de una mujer con rasgos perfectos y hermosos. Así, realizó la estatua de una joven a la que llamó Galatea, tan perfecta y tan hermosa que se enamoró de ella perdidamente. Soñó que la estatua cobraba vida. El rey se sentía atraído por su propia obra y no podía dejar de pensar en su amada de marfil. En una de las grandes celebraciones en honor a la diosa Venus, que se celebraba en la isla, Pigmalión suplicó a la diosa que diera su vida a la amada estatua. La diosa, que estaba dispuesta a atenderlo, elevó la llama del altar del escultor 3 veces más alto que la de otros altares. Pigmalión no entendió la señal y se fue a casa muy decepcionado. Al volver a casa, contempló la estatua durante horas. Después de mucho tiempo, el artista se levantó y besó a la estatua. Pigmalión ya no sintió los helados labios de marfil, sino que sintió una suave y cálida piel en sus labios. Volvió a besarla y la estatua cobró vida, enamorándose perdidamente de su creador. Venus terminó de complacer al rey concediéndole a su amada el don de la fertilidad. Amigas, amigos, compañeros, compañeras, Robert Rosendahl utiliza este mito griego para explicar la importancia que tienen las expectativas de las personas que son importantes para nosotros en nuestro comportamiento. Partiendo de este teorema que veis ahí en la presentación, que dice, si una situación es definida como real, esta situación tiene efectos reales. Robert Merton formalizó el concepto de profecía que se autorrealiza. Su estructura y sus consecuencias lo podemos comprobar en su libro, con la teoría social y estructura social que se hizo en 1948. En este libro, Merton lo define como la profecía que se autorrealiza. Es, al principio, una de las grandes mentiras, una falsa. Por eso yo digo muchas veces
yo digo muchas veces que es mejor controlar y gestionar el cerebro porque se lo cree todo. Es una decisión falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento que se hace y que crea que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. Es decir, la manera en que percibimos las situaciones, el significado que le damos será mucho más determinante que la situación tal como es realmente. Esto quiere decir que la situación no es ni buena ni mala, solo es... ¿Sabes? Que no estoy yo en la conferencia, me están dando una charla. Un momentito, que hay por ahí una persona que tiene el audio. Voy a silenciar a todos. Continuar. Muy bien. Perfecto, pues seguimos. Como os decía, esto no es ni bueno ni malo. En la situación en la que es la realidad. El significado, la interpretación que hacemos de la situación determina nuestros comportamientos. Convencidos del significado de una situación con independencia si es cierta o no. Esto quiere decir que nuestra conducta estará alineada a esa interpretación que nosotros hemos hecho y tendrá consecuencias prácticas y reales. Cuando mantenemos una firme creencia respecto a algo o a alguien, al final acabamos corroborándola. Ciertas expectativas que tenemos se fundamentan en bases poco sólidas y aún así puede ser, en el 99% de los casos, creamos las condiciones para generar los cambios necesarios para que se confirmen. Esto, compañeros, compañeras, es una realidad absoluta, aquella que se dice que las personas tienen y tienden a intuir aquello a lo que más dedicación les ocupa. Por eso, de tal forma que a un escritor al que no le salen las palabras y se enfrentan a las famosas crisis del folio en blanco, no pueden escribir, se quedan en blanco, intuyen o argumentan que mañana no estará inspirado. Se crea esa creencia, pero en ningún momento se les pasará por la cabeza que en Beijing, más lejos que los Tres Pinos, la cosecha no dará este año el cereal suficiente. Pero pregúntale al campesino de aquellas tierras si no había tenido él esa misma intuición. A uno no le saldrán las palabras y el otro recogerá una cosecha decepcionante. Ambos aciertan sobre lo que más le causa ocupación o preocupación. Ambos dirán a qué te lo dije. ¿No habéis escuchado esa frase muchas veces? Cuando están esperando a que pase algo y los negativos están, te lo dije. Pues ambos, en definitiva, han tenido una profecía autocumplida. Esto es lo que nos suele pasar. Es la base de la intuición y de la experiencia pasada. Según este argumento, y siguiendo el término que acuñó Merton en 1948, las profecías autocumplidas, que son creencias basadas en la intuición y el conocimiento previo, hacen referencia a la confirmación de nuestras expectativas. Por lo tanto, si mantenemos una firme creencia respecto a algo o a alguien, acabamos creyendo y que es real, corroborándola, como decíamos. Las profecías autocumplidas, por lo tanto, son un gran aliado para conseguir nuestros objetivos y que sean precisos, que sean contundentes, que se puedan conseguir. Por lo tanto, ya que está en mi mano influir positivamente en algo o en alguien como mi comunicación y mis actos, vamos allá. Para ello,
y que desencadenen confirmación de mi creencia. Tenemos en cuenta que al gestionar la profecía, desato una cadena de reacciones que me llevan a ocuparme con más dedicación hacia aquello que yo deseo que suceda. Es más, poneros en situación. Analizar esta frase. Hay que tener mucho mimo con Juan porque sé que merecerá la pena hacerlo. Esto me lo decían en una empresa hace unos meses sobre un joven empleado, una persona que entraba en la oficina con bastante proyección y se le cuidó el horario, se le facilitaron las herramientas y el trato fue emocionante, motivador. No tardó en llegar el resultado. Cuando apenas unas semanas después ya producía los mismos resultados positivos que compañeros con gran experiencia. Todo el mundo se ha felicitado por el buen ojo que habían tenido con esa incorporación. Todas las personas han contribuido para que esto suceda. Hoy se ha hecho oficial. A Juan le han nombrado director de zona de su compañía. Juan ha sido objeto de la profecía autocumplida de alguien que confió en él. Mientras muchas personas se dicen aquello de te lo dije, te lo dije. Llegados a este punto, nos podríamos preguntar, ¿es que Juan no habría llegado por sí mismo a ese puesto o situación? Y como buenos agentes, contestaremos con otra pregunta. ¿Acaso no es mejor provocar profecías autocumplidas, positivas, a dejarlo todo en manos del azar? Porque, compañeros, compañeras, esa es la verdadera naturaleza positiva de esta habilidad. Generar la creencia, insuflar confianza. Y para insuflar confianza hay que ser fiable, hay que tener un interés común para alcanzar y todo esto hay que realizarlo con armonía. Y sobre todo, lo fundamental es motivar a la acción. Y evidentemente, y como siempre ha sucedido, esta herramienta tiene una gestión de impacto negativo, porque el cerebro por instinto de supervivencia es negativo. Cambiémoslo. Estos días son muy fundamentales para hacerlo, para cambiar el chip. Cambiemos el ejemplo de Juan y la frase inicial por la siguiente. Hay que tener mucho cuidado con Juan porque sé que merecerá la pena hacerlo. Al utilizar la connotación negativa del término precaución, activamos una barrera instintiva para protegernos de aquello que creemos que va a suceder. De tal manera a Juan no se le facilitará una comunicación ilusionante. Se le entregará las herramientas con recelo y los responsables serán mucho más estrictos en la supervisión que con otra persona. ¿Resultado? ¿Cuál será con esta negatividad? Juan acabará amoldándose, aclimatándose como las ranas en el agua templada, caliente, o estresándose, o acabará dejando la empresa. Y si también en ese momento alguien dirá aquello de te lo dije, pues acaba y vámonos, ¿no? Déjalo ya todo. Por lo tanto, actuemos. En definitiva, las profecías autocumplidas son una poderosa habilidad de nuestro cerebro. Gestionémoslas, demos claves para que el cerebro no vaya por su cuenta y guiemos nuestros esfuerzos en conseguir aquello que más nos gusta. Tener razón. Al ser humano lo que le gusta más es tener razón.
pero también es una cualidad de influencia para que consigamos nuestros objetivos individuales y de equipo. Hoy quiero profetizar, y si somos capaces de profetizar sobre aquello que nos hará crecer como personas y como profesionales, tendremos éxito. Tendremos que, a la vez, desterrar miedos y aquellas creencias limitantes disfrazadas de profecía. Tendremos que ponerla como reto. Con ello conseguiremos optimizar nuestras realidades para salir reforzados de esta situación y tener éxito. Porque solo merece la pena profetizar nuestros triunfos, porque así ganaremos. Conviértete en un profeta y haz que tu equipo, que tu familia, que tu entorno te siga y que tu profecía se cumpla para ayudarlos a todos. Amigos, tenemos que ponernos en marcha. 7 pasos para crear una profecía autocumplida positiva. Ya sabes, múltiples sucesos de nuestra vida ocurren porque consciente o inconscientemente estamos respondiendo a lo que se espera que hagamos. Por lo tanto, vamos a pasar a la acción. ¿Cuántas veces estamos convencidos de que todo va a salir mal? Que esa cita será un desastre, que no vamos a conseguir trabajo porque existe alguien que está más capacitado que tú o es más joven. Y en este momento tiramos la toalla o ni lo probamos, movidos por el miedo al fracaso. Es entonces cuando finalmente todo sale mal. La cita fue un desastre o no conseguimos la exclusiva. Que la profecía se cumple cuando escucho a esa voz en mi cabecita diciéndome, ¿viste cómo no podías? O alguien, peor todavía, cercano, que me dice el típico, ay, te lo dije. Esto es importante. ¿Cuántas veces nos ha pasado tener tan claro que no conseguirías algo que al final, pues no lograste? No lo lograste. Pasó. Sin embargo, esto lo podemos cambiar. Y un buen ejercicio será replantear tus comportamientos y creencias con respecto a las distintas áreas de tu vida. Es primordial pensar en las cosas positivas, destacarlas y darles mayor importancia, ya que en la mayoría de los casos, concentrando nuestra atención en las fortalezas y potencial, lograremos que nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros colaboradores den lo mejor de sí y se comprometan con el proceso, que se comprometan con su mejora. Esto es lo que podemos conseguir cambiando nuestro pensamiento positivo. Hay que poner en marcha la concentración en el pensamiento positivo. A esto se refiere el efecto Pigmalión. Aun aquellas metas que parecen inalcanzables pueden llegar a ser exitosas si nos lo proponemos con confianza en nosotros mismos. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos para que esto funcione. Tenemos que adquirir seguridad. Tenemos que coger la rienda de tu vida. Por eso, para ello, debemos de cambiar el cristal de las gafas. Cuando quieras hacer algo y pienses que te va a salir mal o te empieces a poner obstáculos, alerta de profecía a la vista. Por favor, cambiarse las gafas. Prepárate. Lo que viene
puede ser muy bueno para que pierdas la oportunidad en estos días de no prepararte. Prepárate, actualízate. Lo más importante, que el entorno, el factor clima, se crea un clima emocional más cálido alrededor de aquellos que te importan. Sin embargo, debes de empezar por ti. Alinéate con los que estás. Alinéate con los que vienen. Busca gente que te acompañen en este camino. Cuidado con los pequeños demonios. Expresa tu creencia, no tengas miedo. Siempre que haya un porqué, siempre que haya una oración, detrás viene una creencia. Esa creencia, manténla. Échale leñas al fuego para que eso suba. Encuentra la creencia que te limita y haz un trabajo de transformación. Y si no lo puedes hacer, busca ayuda. Busca ayuda, que seguro que alguien habrá vivido esto más veces y te podrá hacer una contrarreferencia, te podrá dar aliento. Una creencia se cambia si recibe una referencia que la desafíe y demuestre lo contrario. Para esto es necesario buscar en mí o en otros. Cuando esto no fue verdad, cuando te estás estancando, cuando no encuentras solución, busca una contrarreferencia que te ayude a salir de ahí. Por lo tanto, es un momento de permitirte más oportunidades para actuar de nueva forma, de nueva manera. Ten la expectativa de que se va a cumplir. Crea, fórmate, innova, busca nuevos círculos, habla con más profesionales que estén buscando otra solución. Sobre todo, acepta el feedback, refuerza tu propia conducta y estate atento al refuerzo positivo. Cuidado, refuerzo positivo, sin juicio. Estos refuerzos positivos hay que tenerlos bien filtrados. Estos juicios que vienen de otras personas, no aceptarlos. Aceptar el feedback que viene de personas que tengan una experiencia positiva o que hayan tenido una experiencia negativa y hayan transformado esa experiencia negativa en una positiva. Lo importante es hacerlo sin juicio. Señores y señoras, hay que romper el muro. Es el momento de romper el muro y generar un nuevo mapa para la situación que estamos viviendo. ¿En qué otra cosa te gustaría creer ahora mismo? Piensa y comienza a realizar pasos de acción que generen un nuevo ciclo de experiencias para reforzar las nuevas creencias que a partir de ahora tendremos en nuestro sector. Muy bien, pues compañeros, compañeras, hasta aquí mi parte. Ahora viene lo mejor del día, viene la historia que nos va a contar don Manuel. Y os pongo aquí, también os comparto la presentación para acompañarlo en nuestra nueva parte, en nuestra nueva historia. Y llegó la hora de presentaros, pues lo ha hecho Miguel Ángel antes. Sin embargo, yo tengo el gusto, el honor de presentar a mi gran amigo Manuel Parodi Álvarez. Lo conozco desde hace 42 años, es decir, desde que nací. Y para mí es un honor y un placer tenerlo aquí y presentaros para que podáis aprovechar su gran experiencia y sus conocimientos.
Es doctor europeo en Historia, arqueólogo colegiado, miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Doctores y licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva. Profesor, bueno, es de todo, Manuel es de todo. Lo que no haya hecho Manuel es que no está todavía inventado, y si no lo inventará él. Lo que sí es que hoy nos va a demostrar cómo la historia y la biografía de personas con valor nos pueden guiar a liderar y tomar la rienda de nuestra vida. Vamos a darle paso a Manuel. Un momentito. Que le doy paso a Manuel. Si me deja. Vale. Vamos aquí a Manuel. Buenos días, Manuel. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Pues Jesús? ¿Qué tal? empezamos. Manuel, te toca. Bueno, ante todo, dar las gracias a Unexia, a la organización. Me vais a permitir que personalice en mi amigo Jesús, a quien también conozco desde hace 42 años. No voy a hablar de cuando lo conocí de chico porque sería evocar recuerdos familiares, ¿no? Y eso lo hacemos cuando podamos tocarnos, cuando ya estemos fuera de las cuarentenas. Pues quiero agradeceros la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros, haciendo un trabajo constructivo y haciendo un trabajo que tiene que ver, en general, no solamente con lo que ha venido diciendo Jesús en estos minutos, ¿no? tan jugosos y tan breves, sino con la aplicación práctica y con los ejemplos de eso que ha venido diciendo Jesús en estos minutos. No sé si ahora se me ve o no se me ve, pero creo que se me oye, ¿no? Sí, se te oye perfectamente. Estupendo. Pues con que se me oiga creo que es bastante. Y queríamos contar el caso de una persona en concreto, de un ser humano concreto que pasó por muchísimas vicisitudes. Parece un cuento chino, nunca mejor dicho, ahora que está tan de moda, por desgracia, China, ¿no? Parece una historia metafórica, pero no, es el caso real de un personaje histórico, de un personaje en concreto, que fue un ejemplo de integridad, de resiliencia, de resistencia y de profecía autocumplida en el mejor de los sentidos, de confianza en sí mismo, de confianza en las propias capacidades, de confianza en las propias facultades, en su propia honestidad, en su propia integridad y finalmente de triunfo y de éxito a lo largo de una vida tan azarosa como larga. Si queremos podemos pasar a la siguiente imagen, Jesús, que nos ponga ante el personaje, ¿te parece? Bueno, sí. Tenemos aquí una imagen, lo primero que se ve, claro, que es una imagen de época. Estamos hablando de la España de hace ahora 100 años. Tienen ustedes a la izquierda de la diapositiva al rey Alfonso XIII y a la derecha a nuestro personaje, don Alfonso de Orleans Borbón. Don Alfonso de Orleans es primo del rey Alfonso XIII, nace en el mismo año, en 1886, y fueron dos modelos muy distintos de personas. Fueron dos personas de la misma familia, pero dos primos muy distintos. Ven ustedes ahí en la altísima cuna a la que pertenece, su estatus social, primo hermano del rey, prácticamente hermano del rey. El rey no tenía hermanos varones, su hermano, a todos los efectos, era su primo, el infante don Alfonso de Orleans Borbón, que era Borbón por los cuatro costados literalmente. Sus cuatro primeros apellidos eran Borbón. Estaba directamente relacionado además con todas las casas, o casi todas las casas reinantes de la Europa de la época. Era tío del rey de Portugal, era
sería tío político del rey sobrino político, perdón, del rey de Inglaterra, primo político del zar de Rusia, cuñado del rey de Rumanía, emparentado además con la casa real belga, es decir, está en el coollo de lo más alto de la sociedad de la Europa de hace 100 años. Y sin embargo, este hombre es destinado al éxito, y lo tendría, llega a consolidar ese éxito no por su cuna ni por su origen, sino por sus propias capacidades, por su confianza en sí mismo y por su capacidad de adaptación a los momentos más duros de una vida muy dilatada en el tiempo. Piensen ustedes que muere en 1975 con 88 años, faltándole escasos meses para los 89. Si quieres podemos pasar a la siguiente imagen, Jesús. Perfecto. Ahí está. Aquí tenemos su cualificación personal, es decir, no solamente es un príncipe de varias casas reales, no solamente es un infante de España, sino que fíjense ustedes, fijaros, os voy a tutear si me lo permitís, es, profesionalmente hablando, es una persona que se cultiva, que se cuida, que no se limita a ser un príncipe ocioso, que hace un buen matrimonio por cuna y que vive holgadamente el resto de su existencia. El tío se lo curra. ¿Y qué es lo que le gusta a este hombre? Le gustan los motores, fíjense ustedes, le gusta la mecánica, pero le gusta la innovación, le gusta lo nuevo. Siendo alguien que por condición podía parecer estar abocado a lo más rancio, a lo más tradicional, ¿qué es lo que hace? Se forma como piloto de vuelo. Es el número 2 de los pilotos españoles y el primer piloto militar de España. Fíjense ustedes en la fecha, 23 de octubre de 1910. En 1910, el infante don Alfonso de Orleans es el segundo piloto militar de España y es el primer piloto, el segundo piloto de España y el primer piloto militar de España. Si quieres podemos pasar a la siguiente imagen. Ahí lo vemos en la Academia Francesa, donde aprendió a volar. ¿Por qué aprendió en una academia francesa? ¿Porque se fue a estudiar al mejor sitio? Sí y no. Sí, porque es verdad que la Academia Blériot en Francia era la mejor de Europa en ese momento, y dos, porque en España no había una academia de vuelo. No había donde formar a los pilotos del ejército español. No había ni a los pilotos de la aviación española en general. Este hombre se va a Francia, siendo quien es, a aprender un oficio complicado, un oficio difícil, un oficio muy peligroso. Piensen ustedes que vuelan en aviones de papel, literalmente hablando, buena parte del fuselaje de los aviones de esta época eran de papel, pero un oficio además que te obligaba a ensuciarte las manos, porque un piloto debía ser mecánico, debía aprender algo que no estaba muy acorde con esa altísima cuna que el hombre tenía. Y está aquí rodeado de sus compañeros de promoción, que son todos franceses. Como ven ustedes, es alguien a quien no se le caen los anillos por irse al extranjero, por formarse y por acceder a un conocimiento que luego va a aplicar cuando vuelva a España y va a ser el creador, uno de los creadores, de los impulsores de la Academia Militar del Aire. Con lo cual, no solamente se forma él, sino que también piensa en los demás. Piensa en la gente que forma parte de su equipo y piensa en crear un equipo. Pasamos a la siguiente diapositiva, si quieres, Jesús. Es la época del Barón Rojo. Conocerán ustedes al Barón Richthofen, al Barón Rojo, la Primera Guerra Mundial. Hemos puesto esta diapositiva por ubicar la acción cronológica del personaje, porque nos ayude a posicionarnos en cuál era el momento de la historia personal de este príncipe español. Pasamos a la siguiente. Y aquí lo tienen ustedes en lo que es el aeródromo de Cuatro Vientos. Es el personaje que está en el centro de la imagen, mirando hacia arriba. De los dos personajes que aparecen en el avión, el que está en traje civil, en traje de paisano, es su hermano pequeño, Luis Fernando, y la que está detrás de él es su prometida entonces, la que sería su mujer, la infanta Beatriz de Sajonia-Coburgo, que es nieta de la reina Victoria de Inglaterra y prima del zar Nicolás de Rusia. Esto es una escena familiar en la que se mezcla el trabajo, la vocación, la devoción aeronáutica con lo que sería otra de las pautas de su vida, la lealtad a los suyos, el amor por quien forma parte de su equipo, tanto personal como profesionalmente. El militar que tienen ustedes a la izquierda del todo es el luego general Alfredo Quindelán, que fue su ayudante, fue jefe del Ejército del Aire y fue su íntimo amigo y su mano derecha. Fue su discípulo y fue su compañero de vuelos y de experiencia profesional durante largos años de su vida. Pasamos a la siguiente, si queremos. Aquí lo tienen ustedes con su prometida. Aquí empiezan ya los problemas.
¿Cuál va a ser? Hemos dicho que este personaje no solamente la integridad, la honestidad, el formarse, sino los avatares y las vicisitudes de su vida. Uno de los problemas que va a tener a lo largo de su vida es que, aunque es de altísima cuna, su padre ha arruinado a la familia, con lo cual él tiene que luchar ya contra la adversidad y contra los elementos. Y la segunda circunstancia adversa será su amor por su esposa Beatriz. ¿Por qué? Porque estamos en la España de principios de siglo y ella, que es una princesa británica, es protestante. Se les prohíbe casarse, se les prohíbe matrimoniar y él se echa al mundo a las espaldas, se pone el mundo por montera y se casa con la que será la mujer de su vida. No lo pongo como ejemplo de una cuestión romántica, amorosa, sino de integridad y de fidelidad a sí mismo. Él no se traiciona a sí mismo. Fíjense ustedes, por casarse con la princesa Beatriz de Inglaterra, él se va al exilio y pierde la condición de infante de España, porque se ha casado contra la voluntad del rey. Se dirá, bueno, pero es un príncipe, pero no, recuerden que está arruinado porque su padre ha arruinado a la familia, con lo cual él está viviendo de las rentas de su mujer, en la Europa de principios de siglo, desterrado de España donde no puede volver y ya no es príncipe, ha renunciado a la Academia Militar del Aire, ha renunciado a su oficio militar, ha renunciado a su vocación, todo por no traicionarse a sí mismo y por mantenerse fiel a sus sentimientos y a su profecía autocumplida de integridad y de honestidad y de camino hacia el futuro. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que hace el príncipe don Alfonso? Se contrata de incógnito en la casa Ford en Francia. Aquí tienen ustedes a Henry Ford con un modelo de Ford T o Ford 4, es el primer coche que se produce en serie, y el infante don Alfonso, que es quien es y que ha hecho lo que ha hecho, montar la Academia de Vuelo en España, ser primo, sobrino, cuñado y tío de reyes, de incógnito y con nombre falso, como es mecánico, se busca la vida y se contrata en la casa Ford en Francia. Pasamos a la siguiente. Claro, Henry Ford es un emprendedor, es un empresario que además es un filósofo, tiene frases, tiene pensamientos como este, que el fracaso es solo la oportunidad más inteligente de comenzar de nuevo. Y eso es lo que hace precisamente el infante don Alfonso de Orleans. Se contrata en la casa Ford siendo mecánico, con nombre falso, pero como no lo conocen de nada y es un extranjero, en Francia incluso, lo ponen ¿de qué? De ayudante de mecánico a barrer los talleres y a limpiar coches. Fíjense ustedes la altísima cuna del personaje y a lo que se pone a trabajar. Un trabajo honesto, desde cero, empezando sin alardear de nada, sin tirar de contactos y sin buscar ningún favor, sino confiando en sí mismo, en sus capacidades, en sus potencialidades y en su trabajo. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que este Henry Ford, que piensa que el fracaso es una oportunidad para crecer y que se hizo rico duplicando el salario a sus empleados, porque entendió que en lo práctico, si le aumentaba el salario a sus empleados, sus capacidades de trabajo serían mejores, estarían agradecidos a la empresa, entenderían a la empresa como algo propio y además se convertirían ellos mismos en consumidores. Cuando Ford le sube el salario a los trabajadores de la Ford casi masivamente compran coches Ford. Y se convierten además en un símbolo de estatus. Trabajar para Ford era una cosa buena. Todo el mundo quería trabajar para Henry Ford y todo el mundo hacía buena publicidad de Henry Ford. En ese momento, Ford recibe el chivatazo de que en sus talleres de París tiene a un príncipe de la más alta cuna de Europa, relacionado con todas las familias reales de Europa, trabajando de mecánico. ¿Qué hace Ford? Que en uno de sus viajes a Europa se cuela, y esto es literal, se cuela en ese taller en París, y allí está efectivamente el infante don Alfonso con su mono de trabajo y su escoba barriendo el taller, y entonces Ford, por la espalda, se le acerca y le dice en inglés, buenos días, Alteza, good morning, your highness. Claro, el infante se da la vuelta porque es natural que lo haga, no sé si me explico. Cuando lo llaman por el título y el tratamiento, aunque él está allí de incógnito, el gesto natural que le sale es volverse. Entonces ya se delata a sí mismo, Henry Ford lo saluda, le da las gracias, se lo lleva a Londres y lo convierte en el jefe de ventas VIP de Ford en Europa. ¿Saben ustedes cuántos vehículos VIP, cuántos vehículos vendió la casa Ford en Europa desde que este príncipe, como digo, primo del rey de España, sobrino del rey de Inglaterra, primo del zar de Rusia, cuñado del rey de Rumanía,
tío del rey de Portugal. Todas las ambulancias del ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial eran de la casa Ford. ¿Quién fue más inteligente? ¿El infante don Alfonso o Henry Ford? Yo creo que eso fue un mano a mano, pero ninguno de los dos se traicionó a sí mismo ni traicionó al otro. Bueno, pues cuando está el infante en Londres, que ha sido desterrado, que se le ha echado de su sitio natural, que se ha buscado la vida, que está de alto ejecutivo de la casa Ford en Londres. Recordemos que su mujer es una princesa británica, con lo cual en Londres ya no es el destierro, ya no es el exilio. En la corte británica tienen acceso perfectamente porque allí son altezas reales. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que hace este hombre? Sigue el camino de su integridad y de su honestidad. En ese momento, que ya ha pasado la Primera Guerra Mundial, ha estallado la guerra de África, la guerra de Marruecos. Estas son unas imágenes alusivas a las batallas, al desastre de Anual de 1921. Y este hombre, que sigue siendo consciente de quién es y de dónde está su destino, que es en su misma integridad, que es lo que siente, que tiene que cambiar de vida y empezar una vez más de cero. Cambiamos de imagen si tú quieres, Jesús. ¿Y qué es lo que hace? En ese momento en el que se está produciendo la guerra de Marruecos, desde 1912 hasta 1925, una guerra, 25, una guerra de 12-13 años, dolorosísima, con muchísimas muertes. Piensen ustedes que, o pensemos que en la batalla de Anual, solo en esa batalla murieron 10.000 soldados, 10.000 militares españoles, de una sola atacada, en el giro de 48-72 horas que duró la batalla de Anual, el desastre de Anual, que es como ha pasado la historia. Estas imágenes pertenecen al desembarco de Alhucemas en 1925, cuando se revierte la guerra. No entraremos en eso. Pasamos a lo siguiente, a la siguiente imagen. ¿Qué es lo que hace el infante don Alfonso? Pues estando en lo más alto de su carrera profesional en la casa Ford en Londres, viviendo como príncipe y como alteza real en Inglaterra, se viene a España de incógnito y se alista en el ejército. Pero claro, inmediatamente lo descubren, saben quién es. Es decir, vuelve a empezar de cero siguiendo lo que él entiende que debe hacer. A la izquierda tienen ustedes una imagen del primer portaaviones Dédalo, portahidroaviones Dédalo, que participó en la guerra de África y en el desembarco de Alhucemas, y a nuestro personaje lo tienen ustedes ahí en medio, con el gorro militar de plato y la chaqueta, la guerrera oscura, junto a su primo el infante don Carlos de Borbón dos Sicilias, que era adjunto a la jefatura del ejército en Marruecos. Una vez que este hombre vuelve a Marruecos, se le exonera de toda culpa anterior, se le devuelve el tratamiento de Alteza Real, se le devuelve la condición de infante de España, se le devuelve su graduación, él se alista en secreto como soldado raso y se le devuelve su graduación de teniente coronel del Ejército del Aire. Es decir, ha hecho, en Francia en el exilio se ha puesto a trabajar con las manos literalmente porque no se le caían los anillos en adaptarse a la situación cuando llegaba el caso. Y en este momento, llamado, sintiéndose como español de la época de 1920, llamado a asumir la responsabilidad de su origen, de su alta cuna, hace lo propio. Se viene aquí, démonos cuenta una vez más, cambio total de vida, adaptación de su realidad a un momento de crisis y a raíz de eso, el cambio una vez más en su vida. Vuelve al estatus al que pertenecía. Pasamos a la siguiente imagen si queremos. A lo largo de toda su vida fue un hombre también íntegro y honesto en su entorno de afectos y en su entorno familiar. A la izquierda tenemos una imagen con su hijo primogénito, Álvaro, y a la derecha una imagen ya de ancianos con el amor de su vida, con su mujer, Beatriz, que es por la que renunció a todo. ¿Renunció a todo por Beatriz? No, renunció a todo por su integridad y por su honestidad. Fue un hombre capaz de generar equipos, que se preocupó, como hizo en Francia en la Academia Militar de Vuelo, por formarse a sí mismo y por traerse ese conocimiento a su país para formar otros pilotos, que cuando podía haberse quedado aquí siendo director de la Academia Militar del Aire o ministro del Aire, se va al destierro por su honestidad, por su integridad y por la pureza de sus sentimientos, que una vez que está en el destierro, desde lo más bajo llega a lo más alto profesionalmente, que una vez que está en lo más alto no duda en cambiar otra vez de vida porque siente que su responsabilidad le lleva a ello y que a lo largo de toda su vida estoy convencido de que siguió la estela de su profecía autocumplida, su confianza en sí mismo y su responsabilidad como profesional de la aviación, como profesional de la milicia, como padre de familia, como esposo y como generador y creador de equipos.
Si queremos pasamos ya a la siguiente. Aquí tienen ustedes la portada de su biografía, escrita por Cecilio Justa Viñas, tienen el nombre arriba. Cecilio Justa Viñas ha sido uno de los pilotos civiles más importantes de este país, director de la Academia de Vuelo, ha sido un alto cargo de Iberia, ha volado muchísimo y fue alumno y discípulo del infante don Alfonso de Orleans y Borbón. Don Cecilio Justa tiene, si no tiene los 80 años, poco le falta ya, y yo he tenido la suerte de escucharlo en un par de conferencias y de presentarle este libro en Sanlúcar de Barrameda, donde el infante don Alfonso vivía y donde falleció. Y hemos querido cerrar con esta imagen porque presenta muy a las claras la imagen, la vista, aquí lo tienen ustedes ya mayor, pero con su mono de vuelo. Él siempre siguió utilizando el mono de vuelo de los primeros tiempos de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra de África, con el que aprendió a volar y con el que se desenvolvía perfectamente, y él voló hasta prácticamente los últimos días de su vida, mantuvo su vocación íntegra a lo largo de toda su vida. ¿Por qué hemos querido traerlo aquí? ¿Por qué nos pareció interesante traerlo aquí? Porque honestamente creemos que cumple con buena parte de las cosas en las que nosotros mismos creemos y de las que Jesús nos ha ilustrado magníficamente en su disertación. La integridad, la resiliencia, la confianza en uno mismo, la asunción de los valores positivos, la generación de equipos, el trabajo para uno mismo y para los demás, y sobre todo esa confianza en lo bueno que tenemos y en lo bueno que podemos proyectar. Y además, en este caso, no se dirá que era un enchufado, porque el ser de altísima cuna le trajo más problemas que ventajas realmente, porque una cosa que no hemos dicho es que tuvo que, y ya entramos en el terreno del gossip, es que tuvo que batallar toda la vida con los celos personales del... ¿podemos ir a la primera diapositiva, Jesús? Es muy complicado volver a la primera. No, para nada. Tuvo que batallar toda la vida con los celos personales de su primo. Entraríamos en otra disertación, pero dense ustedes cuenta de la diferencia entre uno y otro. Alto, bien plantado el infante don Alfonso, más menudito de cuerpo, vamos a decir, el rey Alfonso XIII, que no soportaba, por ejemplo, que su primo fuera más alto, que fuera rubio y tuviera los ojos azules. Entramos en terrenos ya muy personales y muy pequeños, pero también contra eso tuvo que batallar toda su vida, contra los celos de su primo. Mientras el rey Alfonso XIII tuvo un comportamiento familiar más complicado, él fue un modelo de virtudes. De hecho se le ha llamado el caballero perfecto o el príncipe perfecto, porque nunca dejó a nadie en la estacada, nadie que trabajó con él nunca se había abandonado. Por ejemplo, uno de sus ayudantes falleció en un accidente de helicóptero militar y él prohijó a toda la familia, cuidó de la viuda y de todos los hijos, le dio estudios a todos los hijos de ese ayudante suyo, les pagó las carreras, les pagó los estudios que quisieron hacer cada uno. Yo conozco a dos, una es restauradora y muy buena, restauradora de Bellas Artes, y otro es aparejador y también muy bueno en su oficio, y todos ellos salieron adelante porque el infante prohijó a los hijos de su difunto ayudante, más allá del deber. Nos parecía, y con esto ya no me extiendo más, un ejemplo práctico y material de alguien que pone sobre el tapete, en un contexto cronológico de hace 100 años, en un ámbito profesional que tiene poco que ver con el nuestro, y en un ámbito familiar, que yo no sé cuántas altezas reales hay en la reunión, yo no lo soy ni mucho menos, en un ámbito familiar y social que tampoco tiene mucho que ver con nosotros, pero todo ello refuerza la idea de que hay valores universales que trascienden de la época, trascienden de la cuna, trascienden de la sangre y trascienden de toda particularidad. Por eso, precisamente, de que son valores universales. Teníamos muchos ejemplos, pero nos pareció interesante ceñirnos a uno contemporáneo, un hombre que muere en 1975. En 1975 estaba yo hasta en el colegio. O sea, que por eso hemos recurrido a él. Espero, de verdad, que os sirva. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Y muchas gracias a Unesia. Solo para despedirme y pasar a la parte, si Miguel Ángel nos dice que podemos hacerlo, alguna pregunta que quieran hacer los asistentes. Yo me gustaría despedirme con esta frase. Lo principal para nosotros no es ver lo que se vislumbra ya a lo lejos, sino hacer lo que tenemos claramente a nuestro alcance. Así que muchas gracias a todos y aquí nos tenéis para
lo que necesitéis. Si queréis poner un plan en marcha, aquí estamos sin ninguna duda. Muchas gracias, Jesús y Manuel. La verdad es que ha sido muy motivador vuestras ponencias y estamos muy agradecidos a que aportéis vuestro tiempo y vuestra experiencia y vuestros conocimientos con todos nosotros. Por supuesto que abrimos un turno de preguntas que tú coordinas, Jesús, cuando tú lo estimes necesario y prudente, pero sobre todo lanzaros eso, el agradecimiento de todos nosotros y de la profesión en sí, que de verdad que os hace mucha falta ahora mismo gente como vosotros, motivadoras, que nos ayude un poco a sacar lo mejor de nosotros mismos, que seguro que hay buenas cosas dentro, que lo que decíamos, que eso lo tienes que llevar dentro y yo estoy seguro que los profesionales inmobiliarios lo llevan, ¿vale? Así que abrimos el turno de preguntas. Muy bien, Miguel, gracias. Bueno, si queréis ir poniendo en el chat la pregunta y la podemos contestar sobre la marcha. Y si queréis, abro el micrófono y lo podéis hacer directamente. Me pedís turno y lo abro. Muchas gracias a todos los que estáis poniendo algún mensaje de aliento y de dar las gracias en el chat. Veo a muchos amigos conectados. Un abrazo desde aquí a todos. Son muchos. Gracias a vosotros. No hay ninguna pregunta. ¿Tenéis algo que preguntar? ¿Queréis poner en marcha alguna acción, alguna iniciativa? Bueno, si quiere, digo yo algo a la hora de que otro se anime. Venga, muy bien, gracias. Pero bueno, porque nos aportéis vuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo creéis que debemos de afrontar el tema con nuestros equipos? ¿Qué mensajes son los más adecuados? No sé, es un poco ambigua la pregunta, pero un poco abierta, ¿no? A que nos deis algún ejemplo o alguna experiencia de cómo es la mejor manera de que afrontemos esto con nuestros equipos y el mensaje que le podemos llevar a ellos. Bajo mi experiencia y conocimiento, yo lo que animo es que, lo hemos dicho ya, ¿no? Es tomar la rienda, tomar el camino del héroe, el héroe positivo, el liderazgo, sobre todo comunicarnos con nuestro equipo diariamente y con una sensación de optimismo evidente, que nos ayude a tener los pies en el suelo. Sin embargo, el estar atento y que van a surgir nuevas oportunidades, que están surgiendo nuevas oportunidades, que evidentemente no vamos a quitar de en medio la situación que estamos atravesando, que es una crisis fuerte. Sin embargo, esto recuerda que hay una frase que a mí me gusta mucho, que después de la tormenta viene la calma y que ningún capitán se hace fuerte en puerto, ¿no? Que hay que salir a combatir esa tormenta y que ahí es donde uno se forja. Y Manuel seguro que tiene un montón de argumentos para reforzar esto. De ejemplos históricos y por alusiones, de ejemplos históricos tenemos, en general, la historia sirve para un roto y para un descosido, ¿no? Pero de ejemplos históricos de esta naturaleza tenemos de grandes liderazgos, porque hay microliderazgos también, evidentemente, ¿no? Pero de grandes liderazgos en la historia que sean modélicos en este sentido, pues tenemos algunos clarísimos, y además que nos suenan a todos los personajes. Si hablamos de Julio César, pues Julio César, yo creo que a todos sabemos que fue grandísimo militar romano, considerado el primer emperador, aunque bueno, lo mataron antes de poder efectivamente llegar a ese momento, pero era alguien que, por ejemplo,
era capaz de interactuar personalmente con todos los hombres de su equipo, con todas las personas de su equipo. Cuando digo interactuar, me refiero a que se sabía los nombres de todo el mundo. Estamos hablando de un tío que manejaba a miles de personas y llamaba por su nombre a los legionarios, que conocía las circunstancias de sus familias, sus avatares, que podía preguntarle por la mujer y por los hijos a militares con los cuales había coincidido a lo mejor una vez hacía mucho tiempo. Es decir, que empatizaba con la gente y que además era el primero en dar ejemplo en los momentos buenos y en los momentos malos. Cuando había que festejar, era el primero en festejar. No digo el que más, pero festejaba como el que más, celebraba lo bueno, cuando había que preocuparse, se preocupaba, y si había que pasar una noche al raso, pasaba una noche al raso. Y si había que quitarse la armadura, tirarle el escudo y echar el resto en una batalla, como la batalla de Munda, aquí precisamente en Andalucía, lo hacía también. Es decir, se ganaba el respeto de la gente porque no le pedía a nadie que hiciera algo que él no hubiera hecho ya, o que no estuviera haciendo en ese momento. Una cosa es la jefatura y otra cosa es el liderazgo. Jefatura sin liderazgo no es jefatura. Se puede tener autoridad y poder, pero si tienes poder sin autoridad, mal. Y ya te digo, ejemplos en la historia hay todos los que queramos para ello. No me quiero enrollar. Manuel, tenemos una pregunta de Carlos. Sí. Que dice, tengo una pregunta a ver si entre todos podemos sacar algo en común. ¿Qué medidas prácticas en cuanto a la orientación del negocio vais a tomar para afrontar la situación actual? Mira, a mí me encanta esta pregunta y entiendo la incertidumbre que están creando las situaciones que estamos viviendo. Sin embargo, cada uno esto tiene que hacer un análisis muy exhaustivo y muy concreto de su negocio y hacia dónde lo quiere llevar. Evidentemente, oportunidades de mercado va a haber cientos, miles. Lo que hay que estar preparado. A mí no me ocupa en estos días el escenario que me voy a encontrar, sino la preparación mía, a qué nivel está. Si voy a estar preparado o no. Evidentemente, si me coge preparado, tendré más opciones de estar a la altura de las circunstancias. Lo que sí tengo claro es que en el nuevo escenario seguirán las personas necesitando de un buen agente inmobiliario, de un agente inmobiliario excelente, que le tendremos que dar la posibilidad de enfrentarse, de ayudarle a enfrentarse al nuevo mercado, al nuevo escenario que se van a encontrar ellos. Nosotros tenemos que preparar, y ya de hecho, aquí hay muchos que en el 2008 nos conocemos desde antes del 2008 o en el 2008 y muchos nos encontrábamos en esta situación. En los tiempos puede ser algo que se alargue o que sea incluso una crisis peor. Me da igual, la cuestión es mía. No miremos afuera cuando yo no estoy todavía preparado. Primero me tengo que cambiar yo para que los demás cambien. Ese es mi principal mensaje. Que no espere que me solucionen la papeleta y que yo tengo que ir a solucionarla yo y poner los cimientos de mi negocio. Por lo tanto, las decisiones que se tomen serán muy particulares en base a mi negocio, a mi forma de ver el negocio inmobiliario. Lo que hay que afrontar es el cambio de mentalidad, que no es una crisis, sino que hay muchas oportunidades que vendrán y que tendremos que estar preparados para coger la ola, ¿no? La ola va a llegar y los surfistas que están aquí, que hay algunos que sé que cogen olas buenas, incluso algunos tienen aquí un fondo magnífico de playas caribeñas, que estén preparados para coger la ola, que eso es lo importante. Pues sí, Jesús. La verdad es que el otro día hablando contigo nos diste unas palabras que son verdades. Las soluciones no son todas para todo el mundo. Y sí, cada uno tenemos nuestras soluciones, nuestras particularidades. Y seguramente nos podremos apoyar en alguna visión de otro, pero cada uno tenemos la nuestra y creo que eso es muy importante. Lo hemos visto en la presentación, Miguel Ángel. El tema es que
tenemos que recibir y aceptar los feedback, las opiniones y las experiencias de los demás sin emitir ningún juicio en cuanto a la idea. Analizarla, estudiarla, presentarla, incluso ponerla en marcha con tus matices, tus detalles, y ir midiendo, ir viendo si los procesos que estamos poniendo en marcha me funcionan a mí como persona, como profesional, como yo entiendo, porque somos iguales en profesión, sin embargo, cada uno tenemos nuestras mentalidades y nuestras creencias. Por lo tanto, ahí es muy arriesgado, y seguro que me equivocaría diciendo una medida general o unas prácticas en general para todo el mundo. Claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o despedimos esta conexión? Informamos un poco lo que vamos a hacer mañana, como tú digas, Jesús. Mira, yo para despedirme, decirle a los asistentes que con el permiso de UNESIA tienen el teléfono, tienen mi teléfono abierto, mi WhatsApp abierto, por si alguno quiere tener una conversación más personal, sin compromiso, sin ningún tipo de problema. Lo que sí es que el vocabulario, cómo nos hablamos hoy, es mucho. Hay que hablarse con esa vocecilla, con optimismo, con positividad, y si no lo tenéis, hay que gestionarlo, y siempre habrá alguien que os puede echar una mano y tener una conversación, aunque dure 5 minutitos. La comunicación, el poder de la palabra interior, porque yo recuerdo que en el 2008 hubo una frase que me marcó y que me la grabé a fuego. Nadie hace negocio con gente triste. Así que, amigos, si queréis hacer negocio, alegrar esa cara. Buena frase. Pues muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Manuel, y ha sido un placer, y agradeceros, ya te digo, vuestra participación y vuestra entrega, ¿de acuerdo? También decirle... Para UNESIA y para los compañeros lo que haga falta, Miguel. Muchísimas gracias. Manuel, ¿quieres decir algo que te he contado? Simplemente que, una vez más, volviendo a los ejemplos históricos, dos grandísimos estrategas como Aníbal, el cartaginés, o Napoleón, en la base de su éxito, porque los dos fueron grandes personajes de éxito, estuvo la capacidad de adaptarse a cada escenario en cada momento. Nunca llevaron la misma estrategia ni la misma táctica, porque en los escenarios de combate, de batalla, sé que son ejemplos bélicos, no son ejemplos comerciales, pero fueron capaces de adaptarse a cada situación, y eso les llevó a tener muchísimas más victorias que derrotas, con lo cual eran dos verdaderos monstruos de la estrategia y de la táctica, porque no se veían constreñidos por la costumbre, por los hábitos adquiridos, por lo esperado, por lo tradicional, por lo que se espera de uno, y además eran capaces de adaptarse a cada circunstancia geográfica, climatológica, estratégica, logística, puntual incluso, del momento. Eso con respecto a los ejemplos históricos. Y en lo personal, reitero lo dicho por mi amigo Jesús, mi compañero de fatigas y de batallas ya de hace unos añitos, bastantes añitos, desde que sponsorizaba algunos de los libros de nuestro pueblo común, de Puerto Real, ejerciendo una más que loable labor de mecenazgo cultural. Muchísimas gracias a UNESIA por dejarme hacer, de verdad, una de las cosas que más me gusta, que es hablar de historia y hacerlo desde un punto de vista constructivo, porque la historia debe servir para construir, no para fijarnos en todo lo malo que ha pasado, que sí, es innegable, sino para sacar el lado bueno incluso de lo malo. Recordemos que hasta el estiércol sirve de abono. Disculpad que lo diga así, pero hasta el estiércol sirve de abono. Lo malo siempre puede ser el humus del que se genere una nueva planta y una nueva posibilidad. Pues muchísimas gracias por el mensaje. Por supuesto que los inmobiliarios somos combatientes y además lo tenemos demostrado en nuestra historia, y somos personas profesionales que salimos de
de todo lo que nos venga. Evidentemente necesitamos estos mensajes de apoyo y de verdad que son fantásticos. También deciros que mañana tenemos una intervención, vamos, igual de buena, nada más que el título ya lo dice todo: si el mercado cambia, cambia tú también. Es decir, un poco como seguimos con esta tendencia, ¿no?, de mensajes, ¿no?, de mensajes de lo que realmente nos hace falta a los profesionales, adaptarnos, como está diciendo Manolo perfectamente. Pues de la mano de Leire Martínez tendremos esta ponencia mañana a las 11, y así que os espero de nuevo a todos mañana, y muchas gracias por vuestro tiempo, y espero que esto os haya ayudado. Bueno, a mí me ha ayudado personalmente, espero que vosotros también. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y hasta mañana. Hasta luego, compañero. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Bueno.